Este programa está patrocinado por Supermercados Más. Buenas noches, hoy miramos un poco al futuro de nuestros hospitales, cómo serán, y las UCIs, la unidad de cuidado intensivo, cómo se va a desarrollar, cómo se va a tratar al paciente. Todas esas preguntas vamos a intentar resolverlas en esta hora de programa y también hablaremos un poco de fibromialgia. Sin más dilación, les invito a que pasen a nuestra consulta. El vocal de hospitales y jefe de servicio de la UCI de Quirón Sagrado Corazón de Sevilla, Carlos López Leiva, hablará sobre el futuro de las unidades de cuidados intensivos y la falta de camas en los hospitales. El psicólogo clínico del Centro Kairis, Manuel Salgado, dedicará su bloque del espejo a la fibromialgia. Los compañeros de Clínicas Culmen explican las técnicas que se aplican para el blanqueamiento de dientes. Esta sección está patrocinada por el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. Esta noche contamos con el vocal de hospitales del Colegio de Médicos de Sevilla y aparte jefe de servicio de la UCI del Quirón Sagrado Corazón, el doctor Carlos Ortiz Leiva. Buenas noches. Buenas noches. Que es como hace 2 meses tuvimos a José María Domínguez, pues un médico intensivista, un médico que trabaja en la UCI, que trabaja en esos lugares que hasta hace poco se entendían como un lugar más sombrío, no más de puerta a la muerte, más que esperanza de vida. Ha cambiado, ¿no, doctor? Por supuesto. Afortunadamente ya ha cambiado y estamos en trámite de seguirlo cambiando, ¿no? De un espacio cerrado, donde no había acceso apenas a nadie, donde incluso habían que ponerse batas los familiares para entrar y que, bueno, pues se asociaba a algo sombrío, a oscuridad. Pues ahora estamos en una fase en la que se está ofreciendo pues un espacio de esperanza de vida. ¿Qué es lo que ha pasado para que, bueno, llevan en torno a 60 años, podríamos decir, las UCI como tal de los hospitales, o un poquito más? Las UCI empiezan en España, en Estados Unidos y en los países nórdicos empiezan sobre los años 50, cuando las epidemias de polio, que precisaban los pulmones artificiales, aquellos antiguos, se desarrollan los respiradores, se desarrolla la cirugía cardíaca y a raíz de eso pues empiezan en los años 60 a inaugurarse las primeras UCI. Fue la primera en Madrid, la Fundación Jiménez Díaz, y la segunda en Barcelona. En Sevilla, la primera que se abre es el año 74 en el Virgen del Rocío, y yo tuve el placer de estar allí en aquel momento. Y de ese momento a ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Hay un dato clave, que es la supervivencia, la tasa de supervivencia, que es de más del 80%, bastante más del 80%. Sí, la tasa de supervivencia está aproximadamente entre el 90 y el 96%, dependiendo evidentemente de la complejidad de los pacientes que ingresan en esa UCI y de los procedimientos que todo ese gran hospital hace que los pacientes que lleguen pues sean algunos más graves que en unas UCI que en otras. ¿Y qué ha variado? Pues bueno, yo creo que han variado muchas cosas. Yo creo que ha variado, por un lado, el concepto de que los intensivistas, después de una primera fase, pues aprendimos que no solamente era disminuir la mortalidad, sino también estar alertas de qué pacientes podrían ser subsidiarios en el hospital de ingresar precozmente en la UCI, es decir, de no esperar a que los pacientes estén muy deteriorados para entrar en la UCI. También ha variado el concepto de procurar darle más confort al paciente y a los familiares y, por último, pues la idea de que las UCI pues tienen que promover no solamente mortalidad, sino promover pacientes que salgan
con una mayor incorporación a la sociedad. Sí, estamos hablando de esa esperanza funcional, o sea, que no solo vuelvan entre comillas, que antes se hablaba de la UCI, de volver a la vida, sino que puedan volver plenamente de sus facultades o recuperados en un buen porcentaje, ¿no? Efectivamente, se ha pasado desde la información a los familiares de mejorías de constante fisiológica, de decirle, mire, tiene la tensión, la hemos conseguido estabilizar o ya está orinando más, a la mortalidad que siempre le hemos medido a los 28 días o a la salida hospitalaria, hemos pasado a otra historia. Hemos pasado a considerar que el paciente tiene que salir funcionalmente lo mejor posible, primero por el propio paciente, segundo por la sociedad, porque un paciente que funcionalmente no es capaz, pues va a consumir muchos recursos sociales, y por último, el que este paciente se reintegre lo mejor, lo más pronto posible, para hacer su labor dentro de la sociedad y que contribuya al bienestar de todos. Ha ahondado en un detalle, ha hablado del confort, el confort para los pacientes y también para los familiares. Sin duda, yo creo que eso es una asignatura pendiente que durante mucho tiempo ha habido y que todavía existe en algunas UCI, y que la Sociedad Española de Medicina Intensiva está procurando pues mejorar, y es que el paciente no puede, además de estar bien atendido médicamente, no puede estar en un ambiente pues que le sea agresivo, con sonidos, perdón, con pitidos, con alertas que pueden incomodarlo. Y por otro lado está el gran sufrimiento que tienen los pacientes que, por un lado, pues han confiado en nosotros, y nosotros somos garantes de la responsabilidad y la atención de su familiar, pero que están alejados en el espacio y con muy poco tiempo de relación con las visitas. Y claro, pues esa vertiente de la atención a los familiares es algo que estamos intentando potenciar con una información pues más fluida, una información más confortable, y algo que es difícil porque la estructura de los hospitales de la UCI pues requieren inversiones que la administración pues no puede o tiene otras prioridades, que es buscar áreas de intimidad, tanto para el paciente como para los familiares. A los familiares hay que informarlos en un ambiente de intimidad, que no un familiar se entere de lo que se le está contando a otro al lado, y el paciente pues debe de procurar pues estar en áreas de hospitalización individualizadas, para que él se encuentre pues en esa intimidad que todos tenemos derecho a ella. Que requiere una UCI, y aparte intentar que tenga una mayor participación, ¿no? Porque muchos de los que nos están viendo habrán estado en esa sala de espera de UCI sintiéndose un poco inútiles o no poder hacer nada por el paciente que está ahí dentro de esa UCI. ¿Se está abriendo esa participación de alguna manera para que ellos se sientan más útiles y que puedan tomar más determinaciones? Sí, yo además creo que es fundamental. Por un lado, en las unidades de gestión clínica de cuidados críticos ya se cuenta con participación ciudadana, y se invita a representantes sociales de que participen en las sesiones de la gestión, para que ellos pues aporten su visión y sus inquietudes que o bien han tenido porque lo han pasado, o bien como pacientes, o bien como familiares. Eso por un lado. Pero por otro lado, algo que es muy importante, que es que el intensivista tiene que participar con el familiar en la información de los recursos terapéuticos que se están usando, las expectativas que médicamente se plantean, e incluso, pues, en algunas situaciones, comentar las situaciones de limitación del esfuerzo terapéutico, que en algún caso no procede seguir, y que
puede llegar a un conflicto porque de forma pues absolutamente humana un familiar quiere que se haga todo lo posible y lo imposible por un familiar, pero claro, a veces pues se está pidiendo un encarnizamiento terapéutico que el médico tiene la obligación de aclararle la situación y aclararle las opciones reales y dignas que tiene el paciente en común. Es decir, que cada vez consideramos que es no solo conveniente, sino necesario que tanto el paciente, como si está consciente, como los familiares participen de alguna forma en el proceso de cuidado y atención del paciente mientras está en la UCI. Estamos hablando mucho del confort de los familiares, del paciente, cómo se puede ir mejorando. En recientes congresos hablaban de incluso pensar más en que haya menos tubos o menos dispositivos, que se sienta más cómodo, que se pueda desarrollar mejor. ¿Cómo se puede mejorar el confort para el paciente? El confort del paciente primero pasa, como he dicho antes, por un área individual para el paciente, que no tenga pues un paciente al lado de otro, como todavía hay muchas UCIs que así lo tienen. Eso por un lado. Y después, por otro lado, pues hay la incorporación de procedimientos no invasivos en el paciente, hasta donde se puede. Evidentemente, un suero hay que coger una vena, eso no se puede, y si un enfermo le hace falta un respirador, pues porque es en una situación límite hay que intubarlo. Pero hay otra serie de medidas no invasivas, incluso la respiración, como es, por ejemplo, la no invasiva, o las mediciones de pulsioximetría en el dedo, o de mediciones de tensión no invasiva, que suponen pues un mayor confort para el paciente. Y otra cosa que hay que cuidar, que tenemos que extremarse y que siempre tenemos cuando se le pregunta a los pacientes en estado qué es lo que recuerdan peor, y una de las cosas que suelen coincidir es el ruido externo, bien por conversaciones o por movimiento de material, entonces pues todo ese conjunto deben de llevarnos a un camino de mayor confort, que claro que eso es un área de continua mejora. Sí, era la búsqueda de la calma, ¿no? Porque estando en la situación en la que están los pacientes, suelen pues pedir al menos eso, esa calma, lo están atendiendo y no están para muchos alborotos. Evidentemente. Es esa la idea, ¿no? Hay mucho que preguntar, sobre todo, ¿qué se puede hacer para reducir la estancia en la UCI? La estancia en la UCI se puede reducir fundamentalmente, a mi juicio, de dos maneras. Una, que es identificar en el hospital, no en la UCI, en el hospital, qué pacientes están potencialmente en riesgo de ser pacientes de UCI, es decir, que habría que orquestar mecanismos de identificación de un equipo pues, externo a la UCI, capacitado móvil, para ver pacientes que en otras áreas de hospital, áreas de medicina o áreas de cirugía o de especialidades, en que se encuentran en inestabilidad o, por supuesto, en áreas de observación. En áreas de inestabilidad, en situaciones de inestabilidad con potencial agravamiento. Y esos enfermos habría que rescatarlos antes. ¿Por qué? Pues porque cuanto antes se ingresa un paciente, aun cuando no esté en una situación crítica, pero sí potencialmente crítica en la UCI, pues los resultados son mucho mejores. Un paradigma de esto es, por ejemplo, la sepsis. En la sepsis se ha identificado que si se pone un antibiótico en la primera hora de la identificación de una sepsis, la mortalidad se disminuye de una forma notable. Es lo que se llama la hora de oro. Si se hace un tratamiento pues agresivo con antibioterapia y con fluidos, la mortalidad mejora sustancialmente. Y bueno, he puesto este ejemplo porque es quizás de lo último que se está trabajando. Eso por un lado, la identificación precoz. La segunda, pues tener áreas, como tienen ya muchos hospitales,
que son áreas de cuidados intermedios, donde el paciente que ha mejorado de su situación crítica, pero que todavía pues, no se considera que puede mantenerse con los cuidados habituales en una planta general, pues se pasa a cuidados intermedios, donde se va desescalando esa atención tan estrecha de cuidados y de tratamientos, y que permite pues, que los recursos de la propia UCI, de las camas, estén disponibles para otros pacientes que le hagan falta, aparte que el paciente pues, está disminuyendo su estancia. Ese es uno de los objetivos que se marcan siempre todas las UCI de todo el mundo, no solamente porque la UCI también es un sitio donde una estancia excesiva puede ir de la mano de complicaciones necesarias, por ejemplo las infecciones nosocomiales, las infecciones que se cogen en el hospital, que son más agudas, más prevalentes en la UCI que en otro sitio, y además buscando la eficiencia, porque las camas de UCI son muy caras y se usan cuando hay que usarlas y como hay que usarlas y se usan. Pero yo recuerdo que hace unos 4 o 5 años la cama de UCI estaba en aproximadamente 1.550 euros día, paciente día. Eso hace unos 4 o 5 años. Estamos hablando de un dinero importante. Muy importante, si lo multiplicamos por como tiene Virgen del Rocío, 40 más 22 camas, 62 camas, estamos hablando de una fortuna, que hay que emplearla, por supuesto. Sí, hay una cuestión que lo hemos comentado antes de sentarnos aquí, sobre cómo otros países valoran el hecho de poner en valor la UCI. En Estados Unidos están haciendo auténticas estrategias, incluso utilizando famosos. Me gustaría que concretara un poquito, que nos explicara un poco cómo se está haciendo. Esto parte de la campaña Sobrevivir a la sepsis. La campaña Sobrevivir a la sepsis es una campaña internacional que se inicia en Barcelona en 2002 y que emite una serie de guías de práctica clínica en distintos años, y que a partir de ahí pues se extiende a distintos procesos de intensivos de la UCI, y es que hacerle llegar a los medios de comunicación lo que hemos dicho al principio, que la UCI es un sitio donde la gente va a curarse, y a curarse lo mejor posible y lo más eficaz posible. Y para ello, para atraer a los medios, pues se han hecho en Europa y en Estados Unidos, pues se han hecho campañas de sensibilización de los medios, y como usted bien decía, en Estados Unidos incluso se escoge a personajes públicos que han pasado por la UCI, bien por una cirugía cardíaca, o bien por un proceso de trasplante, o bien por una sepsis grave, y se les invita a que expongan su reconocimiento y su satisfacción en cuanto al paso por la UCI, con lo cual eso tiene una repercusión mediática indudable, ¿no? Pues hemos hablado de UCI, pero no queríamos desaprovechar la oportunidad de tener al vocal de hospital del Colegio de Médicos para hablar de un último informe, que es sobre las camas hospitalarias de la provincia de Sevilla, también un poco extendido a Andalucía, saber un poco cómo estamos de camas, teniendo en cuenta de que siempre se ha partido de esa base de que se están intentando disminuir las camas como eficiencia sanitaria, lo que dicen en toda Europa, pero si estamos quedándonos con menos camas de la cuenta. Efectivamente, el problema es muy importante, y es muy importante en Andalucía, y es más importante en Sevilla. La forma de medirlo pues es un poco engañosa, porque dependiendo de la fuente que uno coja, que es la consejería o el ministerio, las fuentes son distintas, porque en algunos se mezclan camas que realmente la cama no es un mueble, la cama no es solamente cama, sino que son recursos asociados a la cama. Y claro, pues no podemos comparar camas de agudos, como dice Europa, con camas como cuenta el ministerio, que cuenta camas
psiquiátricas, por ejemplo, o camas de estética, que no son el tema que nos jode. Pero dicho esto, pues la situación, como decía, es difícil, porque en Europa, la media de Europa son 5,2 camas por 1000 habitantes. En España ya cae a 3,1 cama por 1000 habitantes. Es verdad que todos los países están reduciendo camas, y eso es una tendencia que es juiciosa y que es entendible. Pero si en España hay 3,1, en Andalucía pues está entre aproximadamente 1,94 camas por 1000 habitantes, con lo cual ya casi la mitad. Y estamos por detrás del último país europeo, que curiosamente es Suecia. Y se argumenta por parte de la administración andaluza que Suecia, que tiene una excelente medicina hospitalaria, como la tiene España, insisto, como la tiene España, pues que es el camino a seguir. Pero es que resulta que cuando desglosamos la situación en Andalucía, pues encontramos que Málaga y Sevilla son las ciudades, que son las ciudades más grandes, que tienen menos camas por 1000 habitantes, y además que son ciudades que tienen hospitales donde vienen no solamente pacientes de Málaga o de Sevilla, sino de provincias limítrofes. Y la peor de todas, y lo tengo que decir, es Sevilla. Sevilla, pues en fuentes de la Consejería de INIOS, tiene 1,5 camas por 1000 habitantes. Les recuerdo, 5,2 Europa, 3,1 España, 1,94 Andalucía y 1,5 Sevilla. ¿Cuál sería lo deseable? No voy a decir lo normal ni lo equivalente, lo deseable. Hombre, lo deseable no está todo cuantificado. Lo deseable tiene que ser un número de camas donde ante una situación de alerta de salud pública, como ha pasado últimamente con la última episodio de gripe, pues que los hospitales no se saturen y haya que quitar pues intervenciones, haya que dar altas adelantadas, y que no tengamos esas necesidades. No hay una cifra exacta, pero desde luego yo creo que aproximándonos por lo menos a la media de España, pues deberíamos de estar, ¿verdad? Y bueno, pues el Colegio Médico lo ha transmitido a la gerencia del SAS, esta preocupación, y sabe de nuestro interés, pero más aún, y al hilo de la plataforma que se ha creado de la apertura del militar, ni aún con las camas del militar pues conseguiríamos llegar a la media andaluza, o sea que la situación en Sevilla es realmente preocupante. Pues, doctor, esperemos que se solvente esta situación, que haya buen entendimiento entre el SAS y el Colegio de Médicos y todos los actores. Esperemos. Muchísimas gracias a ustedes por acudir. Por su atención. Esta es su casa. Y, muchas gracias. Y nada más, a los espectadores simplemente indicarles que nos vamos unos minutitos de publicidad y enseguida regresamos. Esta sección está patrocinada por el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla.